Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Este es un nuevo programa de Meridiano 64. En este bloque vamos a dialogar sobre el conflicto docente que finalmente llegó a su fin. El gobierno logró arreglar antes de que inicie la campaña electoral para las legislativas de medio término. Vamos a dialogar con Roberto Cristali, titular de la UPC, sobre los detalles del arreglo, qué quedó dentro y qué quedó fuera, ¿no? Y también cuál es la realidad de los docentes hoy en día en la educación, qué se puede comprar con un salario docente y demás cuestiones. Roberto, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por venir. Un gusto, gracias. Un placer recibirlo. Bueno, Roberto, ¿qué lograron arreglar con el gobierno? Hemos hecho una pauta, un arreglo hasta el mes de enero, febrero-enero. De 2026. De 2026. Este acuerdo establece adelanto de pauta, que era uno de los requerimientos que teníamos, actualizaciones por IPC. El adelanto de pauta es 7% febrero, 5% en abril, 3% en junio, 3% en agosto, con la particularidad que la incorporamos ayer en el acta, que no estaba previsto, pero si en alguno de los meses el IPC supera la pauta que se ha establecido, inmediatamente se corrige en el mes posterior, con una revisión en el mes de junio, con revisión en el mes de octubre y en noviembre. Además, está garantizada la continuidad del FONI, tanto para activos como para jubilados, hasta el mes de enero inclusive. ¿Se actualiza por inflación? Por inflación, claro. No solo continúa. ¿De cuánto es, Roberto? El FONI hoy son 55.000 pesos, la compensación FONI que paga Córdoba. ¿Eso es en blanco o es en negro? No, es en negro, es no remunerativo. Pero igual lo cobran los jubilados, porque nosotros tenemos la compensación FONI para los jubilados. Para ambos se va a actualizar a valores de pauta y de IPC, por lo tanto tenemos hasta el mes de enero del año que viene la garantía. Está la jerarquización de los cargos directivos, que era un punto importante. ¿Qué sería, Roberto, la jerarquización? Es un adicional de 150.000 pesos para los directores, vicedirectores y supervisores que se pagan a partir del mes de marzo, pero le hemos incorporado la actualización por IPC o pauta a partir del mes de abril. De ese bono. De ese adicional, que el año que viene en la discusión salarial veremos cómo lo vamos blanqueando de manera que impacte en el escalafón. También es en negro. Claro, bien. Es no remunerativo. En realidad el negro es cuando no figura en el recibo de sueldo, es no remunerativo, es el término correcto. Claro. Tenemos garantizado. O sea, esto no tiene aporte para el obro social ni jubilatorios. Exactamente, no tiene los descuentos. ¿Y le llega al directivo jubilado esto o no? No, porque incluso el cargo directivo, una vez que uno accede a la jubilación, que se hace el cálculo del haber jubilatorio, se toma la totalidad del salario de los ingresos de los últimos 10 años remunerativo, se hace el 82% del líquido y queda la base de cálculo. Y sobre eso después las actualizaciones que se dan para los cobros de los aumentos de los jubilados tiene que ver con lo que se logra de los activos. ¿Pero no es el 60%? Porque usted me dijo el 82%. Claro, el 82% del líquido, que termina siendo en realidad el 73%, debería ser. La aplicación de la ley 8024, perdón, de la 10.694, vino a romper ese esquema y como nosotros teníamos muchos ítems que no eran remunerativos en un momento o ítems que tenían menos de 5 años de antigüedad, en realidad se disminuía mucho. Ahora se ha ido corrigiendo y estamos en el 73%, cuando uno se jubila cobra el 73% de lo que está cobrando en actividad. Bien. La otra cuestión importante tiene que ver con que se establecieron las 4 etapas de blanqueo ya con meses específicos. Esto significa que va a impactar en el escalafón, que va a impactar para los que tienen antigüedad y zona, y va a impactar en el final del acuerdo para los jubilados toda la pauta lograda por los activos como adelanto o como IPC. En octubre es toda remunerativa, por lo tanto impacta la totalidad en los jubilados, de acuerdo a cómo cobren a 30 días o 60 días. Pero además, este blanqueo les va a impactar en 8,2% más de adicional para los haberes de los jubilados, que es una forma de recomponer salario de lo que han perdido, que son el sector que más han perdido en la última etapa. ¿Lograron recuperar todo el porcentaje que perdieron el año pasado? No. De una no hacer... Va a haber recuperación de salario, obviamente. El adelanto de pauta más blanqueo, siempre actualizado sobre los meses anteriores, es una forma de recuperar salario. El estimado que tenemos nosotros, que va a ser en promedio un piso de un 9% de recuperación en el transcurso de todo el proceso, ¿no? Bueno, según el Centro de Almacenero, las estadísticas que siempre nos hace llegar Vanessa Ruiz, la línea de la pobreza del mes de febrero de 2025 en Córdoba se ubicó en 1.400.000 pesos.
algún pesito menos, no llegaba exactamente a 1.400.000. ¿Cuánto es hoy el salario testigo ese que utilizan ustedes para una maestra de grado? Sin el aumento salarial eran 755.000 pesos, con el aumento ahora en febrero se va a 800.000 pesos, Bien, o en sea marzo que... 803.000 y en abril se vuelve a corregir porque va a haber blanqueo, va a haber aumento Bien. de pauta. Y esa distancia de 600.000 pesos que hay entre lo que hace falta para no ser pobre y el salario, ¿cómo Sí, estudian cubrirlo? en realidad Porque nosotros... vino el ministro hace unos meses atrás, el ministro Horacio Ferreira, y describió que iba a haber algunos cambios en el sistema de la tarea docente, que se iban a poder incorporar más horas de trabajo o algo, algún paliativo para ver si alcanzan un salario que alcance para vivir. Bueno, nosotros tenemos primero lo que tomamos nosotros como canasta con respecto a la línea de pobreza es la que marca el INDEC, que son 1.053.000 pesos. Bueno. Esa es la línea de la pobreza. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar? Es cómo construís una unidad laboral como docente que te permita vivir la docencia. Es decir, nuestro régimen de incompatibilidad hoy son 30 horas cátedra. Vos podés acumular cargos y horas 30 horas. Esas 30 horas te tienen que tener de piso lo mínimo la canasta alimentaria que te corresponde para manejar a 4 personas. Claro, que no lo el llegan. cargo de maestro de grado, con la carga laboral que tiene de 22 horas reloj, tenemos que generar un cargo, 26, 27, 28 horas, que le permita, con ese cargo, son 2 horas más de trabajo diarias o 5 horas más semanales, pero que te permita llegar a cubrir la canasta. Y ahora, Roberto, ¿cómo se haría? Porque siendo un trabajo tan insalubre la docencia, ¿cómo se haría agregarle más horas? O sea, la carga horaria tiene que ser para que vos dentro de la carga horaria puedas planificar y tengas tiempo para planificar, para las reuniones, para hacer todo lo que haces fuera del horario escolar. Nosotros hemos hecho una investigación que ha sido pública. Los docentes trabajan entre 10 y 20 horas semanales, los sábados a la noche, o los domingos, los feriados, para cumplir con tareas que no son las que pueden estar dentro de la escuela. ¿Y nunca se le ocurrió negociar que eso se remunere, que todas estas reuniones, todas estas cosas... que le agregan, bueno, muchachos, quieren hacer una reunión, bueno, pero hay que pagarla. Justamente. O quiere que hagamos este curso. Justamente. ¿Lo pagamos? ¿Nunca se les ocurrió negociarlo esto? Sí, justamente. A ver, cuando nosotros hablamos de sobrecarga laboral, tiene que ver con esto. O sea, toda la tarea que uno hace y no está reconocida en la labor que hacemos. Bueno, esto queremos que se reconozca, queremos que se saque todo ese tiempo, que el docente que esté en la escuela y una vez que se va a su casa, se va a su casa, como hace cualquier trabajador. Este es uno de los puntos importantes. Sí, pero esto entró en esta negociación o estudian... se va a trabajar en esto. Nosotros ahora cerramos el acuerdo salarial. Uno de los puntos que quedó establecido, primero, no hay descuento de días de paro. Hemos negociado el no descuento porque fue uno de los requerimientos de la Asamblea. Está buena esa negociación, ¿no? Porque es lo que siempre hizo Rubén Daniel, ¿viste cómo? Sí, tuvimos dos paros, no se van a descontar los días de paro y una cláusula donde si alguno de los sectores logra algo por encima del resto, nosotros también los queremos, porque el año pasado nos quedamos sin los 100.000 pesos, ahora los 100.000 pesos están, lo van a cobrar ahora, también para decir que el próximo sábado ya van a estar depositados el 7% de febrero más los 100.000 pesos en todos los cajeros. Y además, inmediatamente hay una cláusula que comienza a trabajar lo que se llama la mesa laboral ahora. O sea, la mesa de negociación sigue para trabajar todas estas cuestiones que tienen que ver con escalafón, que tienen que ver con jerarquización, toda una serie de cuestiones que nos quedan pendientes. Por ejemplo, el boleto educativo que no tienen la gente que va a las escuelas rurales, nosotros pretendemos que sea una compensación que le llegue directamente al docente en el recibo de sueldo. ¿Por qué no tiene, Roberto, el boleto educativo? Y el boleto educativo en el interior no hay transporte. En los lugares donde no hay transporte. Claro, como tienen que moverse, esto va a los municipios le tienen que transferir la plata a los docentes. Muchas veces no llega, entonces lo que pretendemos... ¿Pero se pierde en el municipio, por decirlo de alguna manera, o no llega a la partida? ¿Cómo Las es? dos cosas, o no llega a la partida o se pierde. Bueno, esto lo tenemos que corregir. La manera de corregirlo es que se establezca un ítem directamente que se le deposita en el recibo de sueldo la compensación correspondiente. Eso lo vamos a trabajar como un sinnúmero de cosas que tenemos pendientes, no hay muchas cuestiones laborales, que todas terminan siendo salario también. Esto es importante. Y las condiciones edilicias de trabajo, todas estas cosas que lamentablemente semana a semana se informa de hechos de violencia que ocurren en las escuelas, de robo, de ataques. Bien, trabajar en la mesa de laboral para ir viendo cuáles son las escuelas que tienen
problemas de edilicio. ¿Cuáles son las escuelas que nosotros necesitamos? Porque ya le hemos propuesto al Ministerio recuperar la figura de lo que era el portero. No sé si será con el nombre del portero, pero hay determinadas instituciones. No, no existe más. Hay lugares que no tienen nadie que controle quién entra y quién sale de la escuela. El único ámbito donde no se controla es en la escuela, porque en cualquier otro ámbito uno entra y hay algún seguridad que está, o tenés que tocar el timbre, o tenés que entrar, o te tienen que habilitar. Bueno, las escuelas tenemos que recuperar eso porque si no es un problema. Y hemos tenido muchos inconvenientes de violencia dentro de las escuelas, que entran o personas ajenas, o entran padres, o entran otros. ¿Y ustedes estarían prefiriendo que sea como una figura, como un portero, como un guardia de seguridad, un policía? Sí, sí. ¿Qué sea gente de la planta permanente de la escuela, que es el que conoce quién entra, cuáles son los alumnos, cuáles son los familiares, quiénes son los docentes? Tiene que ser alguien vinculado, fijo, digamos. Claro, que sepa quién entra y quién no entra, porque si uno todos los días cambia, la persona no sabe quién es quién. ¿Y el tema del comedor? Los comedores escolares están garantizados a través del PAICOR. Eso, la verdad que están haciendo un trabajo bastante interesante. Hay una demanda muy importante. Justamente hay una escuela emblemática en Córdoba que va a tener PAICOR, que es el Carbó, que nunca tuvo, fue una demanda histórica, están trabajando en eso. Obviamente que no va a alcanzar todo, pero es un servicio que tiene que continuar tal cual está, lo mismo que el boleto educativo gratuito. Y teniendo en cuenta que no se llega al día 15 con ese salario, ¿no pueden estudiar de que pueda comer la maestra en el comedor también? Porque digo, si es por ingreso es indigente o casi indigente, ¿no? La señorita. ¿Sabe cuál es el problema? Si vos haces que los docentes coman en la escuela, los docentes van a tener que cuidar a los chicos. Y los docentes no tienen que cuidar a los chicos mientras están en el comedor. Tiene que haber gente que esté dedicada al cuidado de los chicos, o los niños en los comedores. El docente va a tener que hacerse cargo. Lo que tenemos que generar es mejores condiciones, mejor salario para los docentes para que puedan llevarse la vianda, ir a comer o lo que necesiten. ¿Cómo está el salario docente? No sé si lo ha estudiado respecto a países limítrofes o a otras provincias. ¿Cuánto gana una maestra de Chile, una maestra de Brasil, de Uruguay? Yo no sé si hay un problema mundial hoy por la cantidad de alumnos que hay en edad escolarizada a nivel mundial. Faltan 44 millones de docentes. ¿Esto por qué significa esto? Porque los jóvenes no optan por la carrera docente, porque los salarios a nivel mundial son bajos, porque no hay condiciones, porque hay mucha violencia. Hay países, los países que tienen problemas de guerras, de conflictos, los docentes la padecen todos los días. Realmente es muy conflictivo, hay un estudio muy exhaustivo con esto en la Internacional de Educación. O sea, la carrera docente no es atractiva hoy. Y una de las condiciones son las condiciones de trabajo, la sobrecarga laboral y la falta de salario. Y esto entonces estaría equiparado más o menos el ingreso con los otros países y estarían en una situación similar. Estamos en situaciones, depende del país también. Porque no, yo me refiero a los países de la región. Sí, obviamente estamos todos más o menos iguales. No nos vamos a comparar con Suecia o con Estados Unidos. Todos tenemos más o menos los mismos problemas. ¿Y cuál es el mensaje que le da a sus agremiados, digamos? No, mire, primero, todos sabemos que no vamos en una negociación salarial, son negociaciones colectivas. Evidentemente, el año pasado hemos tenido una negociación donde se favorecieron algunos sectores, levantamos los pisos, eliminamos los topes, favorecieron la eliminación o el pago del doble estado docente. Siempre uno trabaja para contener a todos. Nunca alcanza hoy. Todo es insuficiente y lo sabemos, porque en las condiciones que nos ha pasado el cambio de la economía en Argentina ha pegado fuerte. La verdad que la economía no está estabilizada como se dice. No, ha bajado la inflación, pero estamos a valores que en algún momento era peligrosa la inflación que teníamos, porque teníamos inflación del 23, 24, 25%, y hoy tenemos eso más o menos. Bueno. No, pero a ver, eso era en un mes. Ahora la inflación de está bien, pero hemos tenido años anteriores que tuvimos inflación. Sí, en años anteriores. No, estoy hablando de hace 10 años. Teníamos inflaciones del 23%, 26%, claro, anual, 31%. Llegó al 19% en algún momento, bastante mentirosa, pero fueron esos los valores. Digo, hemos tenido procesos. En esto acá lo que tenemos que decirle es que hemos hecho una negociación con mucha previsibilidad, porque tenemos garantizado el adelanto de pauta, tenemos garantizado el FONIT, tenemos garantizada la actualización a IPC sobre el mes anterior acumulativa, tenemos garantizado blanqueo, tenemos garantizado mesas de revisión, le hemos garantizado para los jubilados que se eleven los topes para el diferimiento y para el artículo 58, hemos prorrogado el FOSAET hasta el mes de junio.
estos 3 puntos los tenemos que seguir discutiendo con el resto de los gremios estatales. No quiero dejar de preguntarle, Roberto, nos queda poco tiempo, pero por la situación de la APROS. Sí. La vez pasada que usted vino, estaban con algún problema de unos bonos que había que pagar y que no tenían Es justamente el FOSAED, es el FOSAED que hemos logrado que no se aplique nunca, está prorrogado hasta el mes de abril, ahora nosotros hemos corrido la banda hasta el mes de junio y lo vamos a resolver con el resto de los gremios cuando negocien la eliminación. Nosotros, ¿Y ya tienen prestadores en el APROS? Se ha corregido, en alguna medida se ha corregido, falta mucho todavía, sobre todo en el interior, es un problema. También tenemos que reconocer, porque nos pasa a nosotros en nuestros propios centros de salud, tenemos centros de salud, no hay profesionales en el interior. Entonces es un problema porque uno puede tener toda la voluntad o los recursos para llevar el servicio, pero no tenemos profesionales que los puedan prestar. Entonces es un problema también para nosotros. Pero evidentemente hay problemas y es uno de los reclamos que ha manifestado la Asamblea y está siempre presente. Bueno, Roberto, le agradecemos por haber venido a nuestro programa y como siempre quedan las puertas abiertas. Un gusto, gracias por invitarme. Nosotros hacemos una muy breve pausa, quédese con nosotros que ya viene el doctor Oscar Atienza. Ya volvemos.